sanador, médico, estandarte, Señor de los ejércitos. Wow. ¿Cómo identifica el nombre, no? Cuántas cosas en el nombre de nuestro Dios. Y sin ningún lugar a dudas, hay poder. ¿En qué? En el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! La verdad que es una bendición. A ver, les voy a hacer una pregunta para arrancar. Bueno, eso se llama impaciencia. La paciencia es una de las cosas que perdemos más rápido, ¿no? Ni yo me aguantaba callado, así que creo que yo también estaba impaciente. ¿Cómo no estar impaciente de compartir lo que Dios puso en el corazón, no? Qué rápido se nos acaba la paciencia, ¿no? Vamos, contesten, vamos. Qué rápido que se nos acaba la paciencia. Es tremenda. La palabra dice que heredan las promesas los que tienen paciencia, ¿no? Heredan las promesas los que tienen paciencia. ¿Cuántos recibieron una herencia alguna vez? Nadie. Falleció su mamá, su papá, su alguien y le quedó la casa y está viviendo ahí. Nadie. Ven. Es herencia, ¿no? ¿Cuántos van a dejar herencia? Yo ya la dejé, ya está. La herencia está a nombre de, nuestra herencia está a nombre de nuestros hijos, ¿no? La herencia de las promesas de Dios es para los que se llaman paciencia. ¿Qué ejemplo el de Abraham? Me encanta el ejemplo de Abraham. Es un ejemplo maravilloso de paciencia y de esperanza. Es un ejemplo tremendo. Un hombre que recibe una palabra a los 75 años de edad. Hasta ahí, silencio de parte de Dios. La palabra nos dice que Abraham era un idólatra. Y Dios se le revela a los 75 años. Y Dios le promete cosas. Él es el padre de la fe. Dios le promete la tierra en la que él iría a caminar. Él le promete familia, le promete descendencia, le promete que todas las naciones de la tierra serían benditas por él. Y Pablo después ahí en Gálatas nos explica que todas las promesas hechas a Abraham por Cristo Jesús son nuestras también. Es una bendición eso. Él empieza a recibir algunas de las bendiciones 25 años después. A los 100 recibe una promesa, tiene paciencia, 25 años después recibe parte de las promesas. Cuando uno termina de leer la historia de Abraham no termina con Isaac. Parece que la gente borra de la mente, nace Isaac y empieza a tener protagonismo Isaac y Abraham desaparece. Abraham vive 75 años más después de Isaac. 175 años tiene Abraham.
Y Abraham alcanza a tener 8 hijos, ve a sus hijos y ve a sus nietos. Ve cómo él tuvo riquezas, Dios le dio riquezas, Dios le dio un nombre. Él era reconocido entre los patriarcas de aquel entonces. Sus enemigos reconocían que tenía un Dios distinto, que su Dios era el Dios. 100 años de espera. ¡Wow! Me parece increíble, me parece bárbaro. Todo un proceso en el cual él tuvo paciencia, mantuvo su esperanza en Dios y recibió muchas cosas de las prometidas. Es que solo cuando hay paciencia y cuando hay fe alcanzamos a ver las cosas que Dios tiene prometidas para nosotros. Paciencia y fe, paciencia y fe, paciencia y fe. Vos podés estar pensando, bueno, ¿y cómo soy impaciente? ¿Cuántos impacientes hay? A ver, vamos. Aleluya, dicen algunos. A ver, levánteme la mano, téngame paciencia, levánteme la mano de nuevo. Bien, impacientes. ¿Cómo hacemos para ser pacientes? Bueno, permitir que el Espíritu Santo muestre su fruto, ¿no? ¿El fruto del Espíritu la paciencia? Bien. Quiere decir que todos los que levantamos la mano en ese aspecto de fruto del Espíritu estamos medio ahí, está como medio reseco, ¿no? ¿No te parece oportuno decirle al Señor, Señor, ayúdame a dar fruto de paciencia? ¿Te parece oportuno orar eso? Bueno, óralo. No le pidas la paciencia, sino que te ayude a dar fruto de paciencia. Y las promesas se reciben por fe. Todos tenemos fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nos vendrá a buscar y que cuando nos muramos iremos al cielo. Pero la fe para vivir, la fe cotidiana, la fe de la confianza, la fe del veo aunque no está, la fe del que no observo, pero sé que va a suceder. Esa es la fe que nos hace vivir una vida abundante. Y esa fe se recibe por fe, pidiéndola por fe y recibiéndola por fe. Entonces, todos hemos recibido una medida de fe. Y la medida de fe que vos y yo recibimos es suficiente para vivir de una manera abundante la vida de Dios. Quiere decir que también necesitamos nada más ni nada menos que permitir que la fe de Dios que hay en nosotros la podamos poner en práctica. Y si no, largar esa oración tremenda, Señor, yo te creo, pero ayúdame y aumentame la fe. Otra linda oración para hacer. En vez de resolverme mis problemas, una linda oración para hacer, ¿cuál sería? Señor, aumentame la fe. No le pidamos fe, porque Él ya nos la dio. Si no, hacemos culpable a Dios de todo, ¿no? Señor, dame paciencia, no tengo paciencia, y Él dice, te di el Espíritu Santo, deja que florezca el Espíritu Santo. O le decimos, Señor, dame amor, y es como decirle, bueno, no tengo amor porque Dios no me lo dio. ¿Culpable? Dios. En realidad, Romanos 5:5 que dice que juntamente con el Espíritu Santo Él derramó del amor de Dios en nosotros. Y tengo entendido que derramar es... Ahí va. Qué bendición poder ser pacientes y tener fe y ser herederos de las promesas de Dios, que en Cristo Jesús todas sus promesas son sí y amén. O sea, punto y aparte a otra cosa. Es que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Dios siempre ha sido fiel en el cumplimiento de sus promesas. No fiel a nosotros, Él no nos debe fidelidad a nosotros. Nosotros sí le debemos fidelidad a Él. Él es fiel a sí mismo. Entonces cuando Él promete, cumple. Todas las promesas, dice la Escritura, de Dios en Cristo Jesús son, dijimos recién, ¿cómo? Sí y amén, a otra cosa.
Tenemos que ejercitar la paciencia. Los que estuvimos el jueves deben estar pensando, otra vez la paciencia, otra vez el dedo en la llaga. Bueno, tenemos que ejercitar la paciencia y tenemos que poner en ejercicio la fe maravillosa que Dios ha puesto en nosotros. Tenés toda la paciencia y toda la fe del mundo que te ha dado Dios para poder vivir, disfrutar una vida abundante y recibir todas las promesas de Dios. Y encima tenemos un Dios fiel, maravilloso, que nunca ha dejado de cumplir una sola de sus promesas. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 6. Ya has visto seguramente la cita y ya la habrás buscado. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer del 13 al 20. Dice así la Escritura, la palabra del Señor. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Después de esperar con paciencia igual recibir lo que Dios promete. Amén. ¿Es palabra de Dios? ¿Cuántos están pensando, no tengo paciencia? Ninguno. Bueno. Dice así el versículo 16. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone un punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, o sea que no cambia, la confirmó con un juramento y lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Versículo 19, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. La gente, los tiempos, los pensamientos, las cosas y las circunstancias cambian, pero nuestro Dios no cambia. Él jamás cambia. Lo que promete lo cumple. Dios va a cumplir todas sus promesas por las dos razones que acabamos de decir, que acabamos de leer, porque Él lo prometió y porque Él es fiel a sí mismo. Y no solamente lo prometió, sino que dice la Escritura que Él lo juró por sí mismo. Y nuestra esperanza en el juramento de Dios funciona como un ancla que ata nuestra vida, nuestra seguridad, nuestros pensamientos a aquello a lo cual Dios ha dicho. Sabemos cómo funciona el ancla, ¿no? Tengo un barco, tengo un bote, hay una cadena o una soga y en la punta hay un coso de fierro grandote que pesa un montón de kilos. Entonces quiero que el bote, que el barco se establezca en un lugar. ¿Qué hago? Tiro el ancla y me pongo a tomar sol, me pongo a comer, me hago unos mates. En mi caso no pesco ni a palos, ustedes ya saben mi cruenta historia. Entonces, el ancla funciona para que las cosas no se muevan. Dice la Escritura que nuestra esperanza es como un ancla que Jesucristo metió en el santuario, en la misma presencia de Dios, para que vos y yo no nos movamos, para que vos y yo permanezcamos firmes en las promesas que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha prometido tantas cosas. Yo estoy repitiendo la palabra promesas y estoy repitiendo la palabra Dios, y sería un buen ejercicio que vos y yo pudiéramos hacer durante no más de 20 o 30 segundos de pensar qué cosas Dios me prometió. Porque si no estamos hablando de un concepto abstracto. Yo te pido ahora que te tomes 20 o 30 segundos y que pienses y traigas a memoria las promesas que Dios te ha hecho.
Ya están, ¿no? Si no vinieron a tu mente, no tenés a qué aferrarte. Todas las promesas escritas en la palabra de Dios son sí y amén para todos sus hijos. Todas las promesas que Dios nos dio por la voz del Espíritu Santo, todas las promesas que Dios nos dio por palabra profética son sí y amén en Jesucristo. Y todas las promesas, esas que recibimos de palabras, se van a cumplir porque han sido sí y amén en Jesús. Vos y yo tenemos que tomar la paciencia, la fe y la esperanza, y esa esperanza, me aferro a esa soga gigante. Es como que, ponele, el santuario estuviera allá adentro, entró Jesús a la presencia del Padre, llevó el ancla, subió por allá arriba, bajó del otro lado, hay un ancla, nada me va a mover de esa promesa, y yo me aferro a la esperanza que hay en Cristo Jesús. No me suelto de la soga, no me suelto del ancla, porque cuando me suelto del ancla se me escapan las promesas de la mente y del corazón y me empiezan a atacar, ¿qué cosa? Las preocupaciones, las angustias, las inseguridades, la frialdad, el desamor, y empezamos a tomar malas decisiones. Qué bendición cuando tenemos como segura ancla la esperanza en que Dios va a cumplir las cosas. Ahora, así como Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas, vos y yo, de la misma manera que hizo Abraham, podemos dar algunos pasos que nos ayudan a alcanzar las promesas de Dios. Ya hemos hablado que imprescindibles son la paciencia, la fe. Imprescindible para recibir. Ahí en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 12, del 1 al 3, Dios empieza un diálogo con Abraham, empieza la historia de Dios con Abraham y le dice, mirá, salí de tu casa y de tu parentela, salí de ese lugar, y primera promesa que Dios le hace a Abraham, haré de ti una nación grande, te haré famoso, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a aquellos que te maldijeren. ¿A cuánto le gustaría esa promesa? Bien, la vas a recibir. Dios le promete a Abraham, le dice, voy a hacer de vos una nación grande, te haré famoso, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero le dice, tenés que salir del lugar donde estás. Y es cierto, vos y yo tenemos que salir del lugar de idolatría. Él estaba en Ur de los Caldeos. Él estaba en la Mesopotamia, el centro de la idolatría por excelencia. Quiero que nos ubiquemos un poco históricamente. Hermanos, no había iglesias evangélicas. No había salones del reino. No había casas de oración. No había iglesias católicas. No había catedrales. No había sinagogas. No había nada, había una idolatría que cubría casi toda la faz de la tierra, incluido Abraham. Y Dios se le manifiesta, Dios se le presenta a Abraham y le dice, vamos a hacer esto, vos salís de acá, del lugar de la idolatría, del lugar que te sigue pudriendo el corazón, del lugar que te hace mal, del lugar que te ata a un montón de cosas, y vas a recibir un montón de cosas de parte mía. Es que Dios no bendice al creyente, al cristiano, al hijo de Él que está en medio de la idolatría. Yo sé que ninguno de nosotros tenemos un Gauchito Gil ahí en la mesita de luz. Y que tal vez ninguno de nosotros ande con un, no sé, un rosario, con una virgencita de no sé qué colgado. Yo calculo que ninguno de nosotros va a Luján más que a pasear. Y calculo que ninguno de nosotros no va a San Nicolás más que para... ¿se pesca en San Nicolás? Para pescar. Que no tenemos la virgencita ahí guardada, ni andamos con la de satanudos, ni andamos con ninguna de esas cosas. Pero tenemos tantos serios riesgos de idolatría,
Todas aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón, que ocupan nuestros pensamientos, que ocupan nuestra preocupación, en las cuales vos y yo nos sostenemos y nos agarramos, esas cosas son idolatría a los ojos de Dios. Trabajo, aún cosas buenas. Trabajo, la familia, el estudio, la inteligencia, la casa, la bici, el auto, la ropa, el celular, tírame letra, la pareja, el matrimonio, el noviazgo, el equipo de fútbol. ¿Cuántas cosas pueden ocupar el lugar de nuestra idolatría? ¿Cuántas cosas pueden ocupar el lugar de Dios? Ni que hablar del dinero. El gran pulseador con Dios. Jesús bien lo ha dicho durante muchas de sus enseñanzas. No se puede estar sirviendo a Dios y a las riquezas. Es imposible, es incompatible el tema del dinero y el estar pensando en el dinero y estar pensando en Dios. Es una pulseada a la cual no podemos trabajar. Y es una pulseada que muchos de nosotros la tenemos muchísimo tiempo en nuestra mente, a veces muchas horas de la semana. Eso se puede transformar en una idolatría. Cuando yo siento y pienso y quiero que tengo que alcanzar algo sí o sí, estoy transformando eso como un objeto de mi idolatría. Y eso me aleja de Dios. Dios le dice a Abraham, tenés que salir del lugar de la idolatría y andá al lugar que yo te voy a mostrar. Es que Dios bendice y da y derrama las promesas en el lugar en el cual Él está haciendo su reino. Dentro del reino Él da sus promesas. Fuera del reino hay maldición. Yo sé que esto te suena fuerte, pero es así. Cuando estamos en el reino de la luz, vivimos en la luz y recibimos los beneficios de la luz. Cuando estamos en el reino de la oscuridad, cuando hay idolatría en nuestro corazón, recibimos los maleficios de la oscuridad y los beneficios de Satanás y de sus demonios. Vos y yo podemos recibir las cosas en la tierra de Dios. Dios bendice a Israel en Canaán, no lo bendice en Egipto. Dios bendice a Ruth en Belén, no la bendice en Moab. Dios bendice en el lugar donde quiere que estemos, sacándonos del lugar de idolatría. Qué bendición que es cuando no tenemos imágenes idolátricas, pero tampoco tenemos ídolos en nuestro corazón. Qué bendición que es cuando Dios es el todo en nosotros. Te voy a ayudar a identificar. Si vos te levantás a la mañana y tu primer pensamiento es ¿cómo hago para pagar la cuenta de? Si tu quinto pensamiento es, bueno, ¿cómo hago para que me ingrese más dinero? Si tu séptimo pensamiento es, ¿a qué hora podré conectarme al Facebook? Si tu 10º pensamiento es, ¿a qué hora podré ir a dormirme? Hace 2 horas que te levantaste y tu ídolo es la cama. Si estás el sábado a la tarde, que es el día de descanso tuyo, y el domingo, que es día tal vez de descanso, y estás pensando, no veo el momento de volver a mi trabajo, cómo amo mi trabajo, qué bendición mi trabajo, tu trabajo se está transformando en un ídolo. Tu ministerio se puede transformar en un ídolo. Cuando tu ministerio opaca a Dios, cuando tu ministerio y aún el servicio está antes que Dios, la visión que Dios nos ha dado para la iglesia es: amamos a Dios, servimos a las personas y las acompañamos a vivir en unidad y libertad la vida plena de Cristo. Empieza en Dios y termina en Dios. Primero amamos a Dios, porque si el servicio se transforma en un objeto de amor, que de hecho es eso, nuestra iglesia es una iglesia que sirve.
Casi no sabemos hacer otra cosa bien. Lo que nos sale de corazón es servir a las personas. En lo otro fracasamos. ¿Por qué? Porque es lo que Dios puso en el corazón de nuestra iglesia. Entonces, si eso se transforma en el centro de mi vida, estoy equivocado. El centro de mi vida es Dios. Hace días atrás, estaba por encontrarme con alguien a visitar, a resolver algunos temas. Y el Señor me hizo una pregunta: ¿por qué vas? Y yo automáticamente pensé, porque amo a la persona y es lo que me pusiste en el corazón. Y yo después pensaba, ¿no? ¿Y si yo iba porque era el pastor? No creo que sea una buena motivación. No sé si me explico bien. Yo no vuelvo a casa porque soy el esposo de Marcela. Vuelvo a casa porque la amo, porque es mi hogar, porque le prometí fidelidad hasta el último de mis días. No vuelvo por las milanesas a la napolitana. Algunos empezaron a manifestar. No vuelvo por eso. Vuelvo por ella. Pienso en ella por ella, no porque me beneficia, no porque es bella, no porque me seduce, no porque me encanta, no porque es la mejor mujer del planeta Tierra. Vuelvo a ella porque la amo y porque me ama, punto, y otra cosa. Es una bendición cuando podemos tener esa misma relación con Dios. Hermanos, tenemos que salir de aquella cosa que estamos idolatrando. ¿Cuándo? Ya. Y tenemos que salir del todo, porque Dios no bendice en las fronteras. Dios bendice cuando estamos en su territorio. Y muchas veces estamos como, viste la línea esta que está acá, ¿no? En el piso. Y decís, bueno, tenés que ir allá. Bueno, pero llegué hasta acá. Estoy cerca del otro lado. Estoy ahí rozando, pero la bendición es Dios, está del otro lado. Estoy en la frontera y bueno, yo ahora juego acá y me la juego en el medio y no salgo del lugar de la idolatría. Estoy un poco en esto y un poco en aquello. Estoy cerca de Dios, sí estoy cerca de Dios, pero Dios no bendice en la frontera. Dios bendice en su tierra. Dios bendice donde está su corazón. Dios bendice donde nos envió. Dios bendijo a Abraham en la tierra que Él le prometió. Salí de tu casa y de tu parentela, la tierra de la cual te voy a mostrar, y allí te pasarán esta y esta cosa. Hermanos, las promesas del Señor se cumplen dentro del reino. Las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús siempre. Decime amén, por favor. Lindo paso, ¿no? Salir del lugar de idolatría. Creo que es un pensamiento que todos deberíamos hacer. Insisto, no tenemos imágenes. ¿O sí? Sí tenemos a Dios en nuestro corazón. Así como tenemos que salir del lugar de idolatría, ahí en Génesis capítulo 15, los primeros versículos también, del 1 al 5, Abraham está dentro de su carpa. Y nos cuenta la escritura, Génesis 15, del 1 al 5, nos cuenta la escritura que él estaba dentro de su carpa y tiene una visión de parte de Dios. Entonces él empieza con una discusión con Dios. Él era un hombre grande, no tenía descendencia, y empieza con una discusión con Dios y Dios le dice, vení, salí de carpa. Todos estuvieron en carpa, ¿no? De vacaciones. Cuando uno está en la carpa más grande tiene 2 metros y pico de alto, 2 metros de alto. Yo soy de la época, yo la última vez que estuve en carpa era la carpa, ¿se acuerdan que antes las carpas eran carpas canadienses, se llaman? Chiquitas. La altura de la carpa era 90, 1 metro 20, como mucho. Entonces, mi visión en la carpa era 1 metro 20, 90 centímetros. Yo abría los ojos de noche y en la mejor de las noches y más luminosas de las noches veía una hermosa lona verde.
Ustedes tal vez fueron a una carpa más cómoda, como hay ahora, más grande, y veían un hermoso plástico rojo, un poquito más levantado, a 2 metros. No hay visión dentro de la carpa. Y Dios le dice a Abraham, vení, vamos afuera porque te quiero mostrar algo. Sale y se encuentra con una magnífica noche estrellada. Y Dios le dice, bueno, ponete a contar las estrellas. Y yo siempre me lo imaginé a Abraham, ¿viste? Yo no sé hasta cuánto se contaba en aquella época o hasta qué número sabía Abraham. Pero habrá empezado, bueno, 1, 2... Vos imaginate, ¿no? Porque uno dice, no contó. A vos te saca Dios de la carpa una noche y te dice, ponete a contar las estrellas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo le hago la raíz cuadrada, le saco el logaritmo, no sé qué digo. Me dice, ponete a contar estrellas. Yo creo que me pongo a contar estrellas, supongo, ¿no? Entonces creo que Abraham, que era amigo de Dios y ya era un hombre de fe y ya tenía relación con él y ya era un hombre de paciencia, habrá mirado y como tenía paciencia empezó 1, 2, 3, 4, 5, 10.528, 10.529, 3.100.427.423, 3.787.000 y Dios le dice, bueno, listo, Abraham, así de numerosa será tu descendencia. Pero él tuvo que salir del lugar de comodidad. Dios sacó a Abraham del lugar de comodidad. Y vos y yo, para recibir las promesas de Dios, tenemos que salir de nuestro lugar de comodidad. En nuestro lugar de comodidad, lo único que vemos es lo que nos rodea. Yo me lo imagino a Abraham. ¿Qué veía en la carpa? Veía la carpa y a Sara. No alcanzaba a ver lo que Dios tenía para él. Dios lo tuvo que movilizar, Dios le tuvo que abrir los ojos, Dios le tuvo que ampliar la visión, que son todas cosas que vos y yo tenemos que hacer. Abrir los ojos a lo que Dios nos muestra, ampliar la visión hacia aquellas cosas que Él nos muestra, porque si no, no vamos a ver el alcance de las promesas de Dios. Recién hicimos el ejercicio durante unos segundos de traer a la memoria las promesas de Dios. Vos tenés que visualizar las promesas de Dios. Yo no te estoy haciendo un ejercicio de autocontrol mental. Pero a ver, alguno que me diga, alguno que me recuerde una de las promesas que recibió, por favor. Olga, a ver. El Salmo 23, que el Señor es tu pastor y que nada te faltará. Entonces vos estás convencida de que cuando Él es tu Señor y tu pastor, ¿qué te va a pasar? Nada le va a faltar. ¿Podés visualizar eso? Se entiende visualizar, ¿no? Suena medio a nueva era, pero lo comprendemos, ¿no? ¿Podemos alcanzar a darnos cuenta de esto? Dijiste algo, Cristina. Que tu casa va a ser salva. ¿Vos podés alcanzar a ver eso? Si yo no alcanzo a ver la promesa de Dios, no alcanzo a capturar la promesa de Dios. Me quedo con lo tuyo, Cristina, para ejemplificar. ¿Hoy toda tu casa es salva? No. O sea, si vos mirás a determinados miembros de tu casa, no son salvos. Bien. O sea, tu visión está limitada a que hay gente que no conoce a Cristo. Cuando uno sale y ve lo que Dios le quiere mostrar, cuando uno sale de esa limitación, uno puede ver y le pones el nombre de quien fuere, a esa persona abrazada por Dios como papá y restaurados, estemos o no estemos, si Él lo prometió, lo va a hacer. Yo deseo ver con mis ojos absolutamente todas las promesas que Dios me ha hecho cumplidas. Pero sé que si mis ojos no lo ven, eso no hace mentiroso a Dios. Dios va a cumplir absolutamente todas las promesas que hizo a sus hijos. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. O sea, mira, es así y a otra cosa. Lo digo yo y punto. Pero tenemos que salir de nuestro lugar de comodidad. Tenemos que ampliar nuestra visión. Tenemos que empezar a ver que Dios tiene cosas mayores y mejores que las que nosotros estamos viendo.
Y cuando nosotros vemos y empezamos a contar las estrellas y empezamos a ver la grandiosidad de las cosas que Dios tiene para nosotros, ya empezamos a darnos cuenta que ya no depende de nuestra habilidad. Sí depende de mi testimonio, de un montón de cosas, que a lo mejor vengan mis hijos o que mi casa sea del Señor. Pero no depende de mi habilidad para llenarles la cabeza. No depende de mi habilidad para insistir, depende de que Dios va a llenar su corazón y los va a atraer con cuerdas de amor, como nos atrajo a vos y a mí nuevamente, y nos va a movilizar por su Espíritu Santo, como nos movilizó a vos y a mí. Me movilizó a mí, que era una roca inconmovible. ¿Cuántos son rocas medio inconmovibles? Si Dios lo ha hecho con vos y conmigo, cabezas duras al máximo, incrédulo hasta dentro de la médula, ¿cómo no lo va a hacer con los demás? Confiemos en Dios y empecemos a ver. Y cuando uno empieza a ver, uno se empieza a dar cuenta que Dios lo va a hacer sí o sí. Mira, seguían pasando los años en la vida de Abraham. Y yo estoy seguro de que cada vez que él veía a su esposa, Sara, anciana, y veía su cuerpo, de hecho, esto lo dice la misma palabra, en Romanos 4, si no recuerdo mal, el escritor Pablo dice, y Abraham observaba su cuerpo que estaba casi como muerto, pero sabía que de él Dios sacaría una descendencia. Entonces uno ve la realidad, y yo me imaginaba a Abraham despertándose a la noche. ¿Y qué veía a la noche? La carpa y Sara. ¿Y el bebé? No estaba. ¿Cuál era el ejercicio de fe de Abraham? Cuando la fe no le alcanzaba, bajaba el cierre. Yo sé que no había cierre. Bajaba el cierre, salía de la carpa, miraba al cielo y empezaba a contar. Y diría, Dios me lo prometió. Es que necesitamos esas cosas. En el año 2006 Dios nos hizo una promesa. Salía de su escritura en un momento difícil, en un momento de crisis, la escribí, la tomé, la hice mía, la pegué en la puerta del placar. 10 años lleva ahí pegado en la puerta del placar. En distintos colores, formas y tamaños las letras. Todas siguen ahí. En el momento en el que tengo alguna pizquita así de duda, ¿sabes qué es lo que hago? Abro la puerta del placar. Me paro delante de la puerta del placar. Vuelvo a leer las decenas de palabras que están ahí escritas, que las leí cientos de miles de veces, que te las podría decir de memoria, y sin embargo vuelvo ahí, me paro, la leo y siempre con una sonrisa, y le doy gracias a Dios porque sé que Él está cumpliendo su promesa. ¿Soy tonto? No, soy un hombre de fe, que creo que Dios me prometió eso y Él lo va a cumplir. No es mi problema. Mi problema es no entorpecer el cumplimiento de la promesa. Yo tengo que favorecer el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero, Señor, no depende de mí. Depende de vos. ¿Sabes cuántas veces delante de ese papel, en momentos de incredulidad, le dije, Señor, le golpeaba así la puerta, le señalaba con el dedo y le decía, esto me lo prometiste vos. Yo no te lo pedí. Vos me dijiste un día esto. Vos me lo prometiste. Yo sé que vos me lo vas a cumplir. Y como Él dice que le pido, que le pida y me da, y como Él me explicó durante toda la Escritura que es un papá bueno, y cuando Él me dice que si yo le busco, lo encuentro, yo sé que Él es fiel y va a hacer esas cosas. Lo creo, sí y amén. Me encanta que en el versículo 6, de ahí de Génesis 15 estamos hablando, dice que cuando Abraham salió, creyó. Parece que no podemos creer adentro del lugar de la comodidad.
Estamos como con anteojeras, ¿viste lo que le ponen al caballo para que mire para adelante? Y nos hemos acostumbrado a mirar nada más para adelante y de este costado nada. Y del otro costado nada. Y miro para adelante y Dios me dice, sacate la anteojera. Sacate la anteojera y empezá a ver lo que yo te prometí. Hermanos, necesitamos salir de nuestro lugar de comodidad y ser visionarios de las cosas de Dios. Cuando yo te hablo de visionario, no te estoy hablando de que vas a tener una gran visión de nada. No, empezá a ver y a percibir lo que Dios te dijo. El tercer paso que te quiero compartir, ahí en el capítulo 17 de Génesis. Podías leer esta semana, ¿no?, la historia de Abraham. ¿Qué opinas? Empieza ahí por el 12, termina por el 24. En el capítulo 17 del libro de Génesis, él tiene otro diálogo con Dios. Y Dios le cambia el nombre. Él se llamaba Abraham, sin la H en el medio, Abraham, como Abraham, pero con M al final, y le agregó una H en el medio, y en vez de padre enaltecido, significaba padre de multitudes. Y él le hace una promesa a Abraham: ahora serás padre de muchas naciones. Yo te haré padre de muchas naciones. Te daré para siempre la tierra sobre la cual estás. Y ahí le promete la tierra. Y todos sabemos que nadie va a sacar a Israel de esa tierra. Pase lo que pase. Estuvo décadas fuera del lugar. Estuvo cientos de años fuera del lugar. Siempre Israel va a volver a esa tierra. ¿Sabe por qué? ¿Porque tienen buenas armas? ¿Porque hacen buenas estrategias a nivel mundial? No. Porque Dios se lo prometió. Punto. Y otra cosa. Y todas las palabras, todas las promesas que Dios le prometió se van a cumplir. Y no estoy hablando de un problema geopolítico. Estoy hablando de un problema divino que lo ha resuelto Dios hace miles y miles de años. Que obviamente están haciendo muchas cosas mal los israelitas, estamos totalmente de acuerdo, lamentablemente. Pero Dios le va a reservar la tierra para ellos. Eso es una promesa hecha a Abraham. Y como las promesas hechas a Abraham, que recibimos nosotros también, ellos las han recibido porque son linaje de Abraham. Y eso es una bendición. Y Abraham tuvo que aprender a reconocer su identidad. Y este es el tercer paso que vos y yo tenemos que dar para recibir las promesas de Dios. Tenemos que saber quién somos en Cristo Jesús. Quiero recordarte algo. ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho por sobre todas las cosas? Dios nos hizo hijos. Sos una hija de Dios. Sos un hijo de Dios. Sos un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. No tengo identidad del hijo. Mi papá se llamaba Aquilino. No soy el hijo de Aquilino. Soy un hijo de Dios. Mis hijos no son los hijos de Roberto y de Marcela. Son hijos de Dios. Dios les dio una nueva identidad. No te veo muy entusiasmado en esta mañana. Había hace como 15 años atrás, nosotros estábamos pastoreando en Valentín Alsina. Y había un jovencito con síndrome de Down, que él era jorobaba mucho con la gente, ¿no? Tenía una buena relación con la gente. Y con las mujeres siempre hacía lo mismo. Vení. Se acercaba, él muy simpático, ¿viste? Se acercaba y le decía, bruja, ¿qué haces, bruja? Yo se lo escuché 2 veces, ¿viste? Entonces lo agarro y le digo, Gastón, vení, mirá. Porque Gastón entendía, muy bien entendía. Pero también se abusaba de la simpatía de los demás y las limitaciones que tenían. ¿Vieron este jueguito? Que hacemos los adolescentes, los jóvenes, los niños y los adultos. De cuando alguien nos tiene simpatía, nos aprovechamos de esa situación. ¿Amén? Entonces un día lo llamo y digo, Gastón, vení, mira, te voy a decir. ¿Viste
¿viste que hablaste con tal y qué le dijiste? Bruja, pastor. ¿Y qué le dijiste a Fabiana? Bruja, ¿por qué? Porque es bruja. Me dice. Bien. ¿Y qué le dijiste a Amelia? Bruja, ¿por qué? Porque es... No, yo te voy a explicar algo. Gastón, Fabiana es una hija de Dios. Como vos sos un hijo de Dios. Amelia es una hija de Dios. Marcela, ojo, Marcela, decirle bruja, a ella no le decía bruja ni a palo. ¿Viste que son inteligentes? ¿Vos me entendés? No le convenía decirle bruja. Le decía Marcela. Entonces, son hijas de Dios. Entonces yo quiero ejemplificarte el encuentro siguiente con Gastón. Llega un día y Gastón está con todo el mundo, ¿viste? Él iba, tocaba la batería, era uno de los bateristas de la iglesia y qué sé yo, ¿viste? Y se acerca, ¿viste? Y me miraba, y la miraba y decía, ¿qué haces, hija de Dios? Y miraba a ver por dónde estaba yo, ¿viste? Y la encaraba a Flavia, ¿viste? ¿Qué haces, hija de Dios? Y miraba a ver si yo estaba, ¿viste? Y lo miraba a Margarita y le decía, ¿qué haces, hija de Dios? Gastón entendió que las mujeres no son brujas, son hijas de Dios. ¿Hemos entendido que somos hijos de Dios? Ahora, si yo soy hijo de Dios, ¿cómo tengo que andar? Como hijo de Dios. ¿Cuántos son sapos? ¿Sapos? No, sapos, perdón. Sapos. No, está bien, entendieron santos. Está bien, bien. Vamos a poner otra. ¿Cuántos son lagartijas? Bien. Entonces no te andás arrastrando, no andás dejando la cola por ahí, no te alimentás de bichitos, ¿no? ¿Ninguno? Bien. ¿Por qué? Porque vos sos un ¿qué? Un ser humano. Bien. ¿Y andás como ser humano? Espiritualmente, vos y yo somos hijos de Dios. Mi identidad es de hijo de Dios. Mi identidad, como bien expresó Matilde recién, es yo soy santo. Vos que ver un santo no vas a la iglesia católica allá en Sáenz. Mirá al de al lado. Ahí tenés un santo. Mirá la nuca al que tenés adelante. Ahí tenés un santo. Mi identidad es, soy un hijo de Dios santo. ¿O no? Mi identidad es que soy acepto en el amado, dice la Escritura. Cuando estoy en los peores momentos de mi vida y haciendo las peores cosas de mi vida, Dios me dice, yo te acepto en Jesús. Y funciona así. Funciona como un cristiano. Soy cristiano. ¿Se enteraron? Tienen un pastor cristiano. Tienen un pastor que es hijo de Dios. Tengo hermanos que son santos, que a todos los acepta Jesús. Dice la Escritura que yo soy un escogido, vos sos una escogida. Dios te eligió entre un montón de cosas y de personas. Dios te eligió a vos y me eligió a mí. Entonces tengo una nueva identidad. Hijo, santo, aceptado. Soy libre. Soy libre, no ando esclavo de las cosas, no ando esclavo de la gente, no ando esclavo de las situaciones. Somos hombres y mujeres libres. ¿Cuántos libres hay acá? ¿Cuántos van a decidir andar como libres? Porque yo puedo ser hijo y andar como ¿qué? Como mendigo, como pordiosero, como huérfano.
Y Dios no nos hizo huérfanos, Dios nos hizo hijos. Yo soy libre, no puedo estar más esclavo de nada, no me puedo dar ese permiso, vos tampoco. Cuando te atás a algo, cuando te atás enfermizamente a una relación, cuando te atás enfermizamente a un trabajo, cuando te atás enfermizamente a la electrónica, cuando te atás enfermizamente a las compras compulsivas, cuando te atás enfermizamente a una ropa, cuando te atás enfermizamente a algo, dejás de ser libre. Dios nos ha hecho libres para vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Esa es la vida que Dios nos ha prometido. Somos lo que Dios dice, no lo que otros dicen ni lo que nosotros pensamos, pero sí podemos llegar a andar como lo que otros dicen. Puedo andar como un tonto porque me dicen que soy un tonto. Puedo andar como un ignorante porque me dicen que soy un ignorante. O puedo andar como un tonto porque pienso que soy un tonto. Puedo andar como un celoso porque pienso que soy un celoso y creo que Dios nunca me va a sacar los celos. Eso es una mentira del diablo. Puedo andar como un hombre y una mujer humillado, pero no humillado desde la humildad, sino humillado porque ando por el piso todo el día. Y no descubro que Dios es el que levanta mi cabeza. Puedo andar como un miserable y viviendo de las migajas de los demás, cuando Dios me ha hecho un hombre y una mujer de bien y me prometió que nunca me va a faltar techo, comida y ropa. Esa es promesa para todos sus hijos. Obviamente no me prometió el 52 pulgadas ni la casa de 3 pisos. Me prometió techo, comida y ropa. ¿Lo otro qué es? Añadidura, ataduras, gustos, vicios y un montón de cosas más. Hermanos, Dios es fiel en el cumplimiento de las promesas. Mira, cuando vos y yo salimos del lugar de idolatría, cuando vos y yo salimos del lugar de comodidad, que creo que esta es una de las cosas que más nos atan, los lugares de comodidad en los cuales estamos. Esta semana lo charlé con algunos de ustedes. ¿Cómo nos atan los lugares de comodidad? Cuando salgo del lugar de idolatría, cuando salgo del lugar de comodidad, cuando descubro, recuerdo y vivo mi nueva identidad en Cristo, y a eso le sumo la esperanza que tengo en Cristo, de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas, y a eso le sumo la fe, todas las promesas se derraman sobre mi vida. ¿Lo escuchaste? Todas las promesas se derraman sobre mi vida. Porque la seguridad del cumplimiento de las promesas de Dios están en Cristo Jesús. Vuelvo a donde empecé. Porque cuando voy a Cristo, cuando estoy en Cristo, el consumado es, que dijo como últimas de sus frases, quiere decir, ya está pagado, ya está hecho. Todo ya en mí es sí y amén. Y entonces, ahora, en Él estoy firme. ¿Sabes qué? Lo que yo te acabo de compartir no es una teoría, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice Dios, de sí mismo y de su palabra, que cuando Él la larga nunca vuelve vacía, sino que rinde fruto, y fruto abundante. Pero también la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que es como una semilla. Y depende en qué tipo de tierra cae, da fruto o no da fruto. Entonces no depende del sembrador, que en este caso sería yo, ni depende de la semilla, porque el sembrador sembró, bien, mal, sembró. Y sembró en todo tipo de tierra, porque no elige la tierra. Y acá puede haber, de hecho hay, no es que pueda haber, de acá hay todo tipo de tierra. Entonces, para que dé fruto la palabra de Dios, depende de qué. De mí, del estado de mi corazón.
Hay cardos, hay piedras, hay pastos alrededor, hay dureza, hay tierra seca o hay tierra fértil en esta mañana. Y de acuerdo al tipo de corazón al cual permitamos que esta palabra hoy caiga, la palabra dará fruto. Y yo tengo una seguridad. A mí me encanta esto de la palabra del sembrador. ¿Por qué? Porque vos sabés que a mí me gusta mucho la matemática. Mi mente funciona matemáticamente en muchas cosas. Cada 4 semillas, una rinde fruto. Sí o sí. O sea, tengo un 25% de probabilidades de que esto dé fruto. ¿Y vos decís, te conformas con eso? No. Porque ese 25% va a dar fruto a 30, 60 y 100 por 1. O sea, si yo siembro 4 semillas, ponele que hoy estoy predicándole a 4 personas, y una sola la recibe la palabra, voy a decir, oh, tuviste muy plomo hoy. No, recibe 1, pero esa multiplica por 30, por 60 y por 100. Entonces sembré 4 y recibí 100. Tomá. Y en el peor de los casos sembré 4 y recibí ¿cuánto? 30. Es negocio sembrar. Pero mayor negocio es tener un buen corazón, en el cual lo que Dios plantó dé fruto. Y te voy a decir algo más. Cuando lo que Dios planta rinde fruto en tu corazón, otros se pueden alimentar. Cuando cayó en tu corazón tierno y sensible y se produjo planta y hizo fruto, otros van a ir a comer de vos. Y eso es magnífico. Cuando vos podés ver que otros pueden comer de lo que Dios hizo en tu vida. Es bárbaro eso. Qué bendición que es tener una iglesia con un corazón abierto y dispuesto y sabiendo que Dios va a dar crecimiento a esta palabra. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que vuelvas a hacer un ejercicio espiritual. Que vuelvas a traer a la memoria 2 de las promesas que Dios te hizo. Y ahora ores conmigo. Señor, voy con fe y con paciencia para ver tu promesa cumplida. Haré ya la salida de mi lugar de idolatría y te pido perdón por poner otras cosas delante tuyo. Y salgo, Señor, de mi lugar de comodidad para ver lo que tenés para mí, para recuperar la visión de tus promesas. Y, Señor, me hago cargo de que soy tu hijo, a quien amás, y no le vas a dar una piedra cuando te pida pan. Y confío que sos fiel. Y todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Es en el nombre de Jesús que oramos.
Amén y amén y amén. Dios te bendice.